había dicho que eh, íbamos a hablar sobre lo que es cetoacidosis, pero lo vamos a dejar para la parte de endocrinología. Y vamos a empezar con este nuevo tema, que tal vez en algún momento les he comentado que es muy importante este tema para esta materia. Es la única vez que van a ver este tema durante estos años que les queda y por la frecuencia en la cual se presenta es necesario que sepamos qué es lo que significa, cómo se diagnostica, cuáles las causas fisiopatológicas que la producen. Entonces vamos a empezar con el tema de shock. Todas las insuficiencias son muy importantes en la materia. Este también es un tipo de insuficiencia. El término de shock eh, lo que trata de representar es un choque. Es una situación de gran daño a la cual nuestro organismo tiene que afrontar. Es por eso que se llama shock o choque. Es una palabra que proviene del francés y como les decía, lo que representa es una situación de agresividad, ¿no? Respuesta en la cual nuestro organismo tiene que responder para sobrepasar o para poder sobrellevar una situación de gran compromiso. Entonces, se puede utilizar en ambos casos el término de shock o también lo pueden utilizar como choque eh, de manera indistinta. ¿Qué es lo que significa el shock? Aquí vamos a definir lo que es el shock. El shock se puede definir como insuficiencia cardiocirculatoria. Es un tipo de insuficiencia, les decía. También se puede definir como hipoperfusión tisular. Son las dos formas de definir el shock que se consideran sinónimos de shock. Y uno de ellos representa principalmente las causas que pueden producir shock. En el caso de insuficiencia cardiocirculatoria, se utiliza esta definición para poder conocer cuáles son las causas que van a producir shock. Y dentro de ellas está primero el corazón cardiocirculatorio, la casa del corazón, circulatoria, los vasos sanguíneos o su contenido, que es la sangre. Entonces, se llama también o es sinónimo de insuficiencia cardiocirculatoria para tratar de identificar cuáles son los componentes que van a producir shock. Entonces, ahí tenemos el corazón como bomba, los vasos sanguíneos como los vasos que van a llevar la sangre hacia los tejidos y el componente interno que es la sangre. Y por otra parte, el shock también es sinónimo y se define como hipoperfusión tisular y se lo define así más que todo por el resultado final a nivel tisular. Entonces el shock al final produce disminución de la perfusión de los tejidos y eso representa que no exista un adecuado aporte de sangre y dentro de la sangre el aporte de oxígeno y de nutrientes para poder formar energía. Entonces, estos dos son sinónimos de shock. Insuficiencia cardiocirculatoria, y eso trata de especificar qué es lo que va a fallar, el corazón como bomba, los vasos sanguíneos, el componente interno de la sangre, o hipoperfusión tisular, que representa qué es lo que se produce en los tejidos. Disminución de la perfusión de los tejidos, disminución del aporte de oxígeno, disminución del aporte de nutrientes que son necesarios para producir energía. Esas son definiciones sinónimos. Por otra parte, el shock se ha llegado a definir como hipotensión arterial, pero no es sinónimo, lo que significa que el shock no es igual a hipotensión arterial, por lo que existirán pacientes hipotensos que no estén choqueados o pacientes choqueados que no estén hipotensos, ¿sí?
Entonces, la forma más sencilla de definir el shock ha sido como hipotensión, porque es fácil tomar la presión arterial y es fácil con la presión arterial poder diagnosticar shock. Se diagnostica shock con la presión sistólica. Cuando la presión sistólica es menos de 90, en cualquier circunstancia es shock y se debe identificar el tipo de shock. Es decir, si tiene una presión paciente de 80 de sistólica, está choqueado, tiene insuficiencia cardiocirculatoria y está haciendo hipoperfusión tisular. No solamente la sistólica, sino que también la presión arterial media. Cuando la presión arterial media es menor a 65, también la vamos a pensar. Y en pacientes hipertensos, cuando disminuye más de 40 milímetros de mercurio la presión sistólica que normalmente maneja. Eso quiere decir que si es un paciente hipertenso que maneja presiones de 150, 100 normalmente, que esté con 100 de presión sistólica ya está choqueado, ha bajado más de 40, de sus 150 ha bajado más de 40 y con 100 ya es shock ese paciente. Eso nos va a servir para diagnosticar shock en pacientes hipertensos. En los pacientes hipertensos no esperamos que la sistólica esté menos de 90. ¿Ya? Entonces, de esta diapositiva, lo importante es saber que el sinónimo de shock es insuficiencia cardiocirculatoria e hipoperfusión tisular. ¿Cómo diagnostico shock? Por la presión arterial. Pero no es sinónimo. La hipotensión arterial no es sinónimo. Y yo tengo que identificar qué paciente se esté choqueado con presión normal, que es lo que vamos a aprender casi al final. Entonces, es fácil con presión baja, pero hay un shock que tiene presión normal, una etapa previa. Entonces, ese es el momento que debemos diagnosticar. Entonces, ¿cómo diagnosticamos de forma sencilla el shock? Con la presión? Tiene que estar hipotenso. ¿Cuánto tiene que ser? Menos de 90 la sistólica, menos de 65 la presión arterial media, o que disminuya 40 milímetros de mercurio de sistólica cuando es un paciente hipertenso. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo definir shock? ¿Cómo van a diagnosticar shock? Con presión sistólica, ¿no? Menos de 90. Y que sepan que aunque el paciente tenga una presión normal, puede estar choqueado. Y eso vamos a ver cómo diagnosticar más adelante. Entonces ahí ven lo que hemos dicho, como definimos, no es sinónimo, sistólica, presión arterial media, y que disminuya más de 40 la sistólica de un paciente hipertenso. Dentro de lo que es la hemodinamia de nuestro organismo, vamos a llegar a dividir a dos circuitos. Uno que es la macrohemodinamia, que está hasta las arteriolas terminales, y la microhemodinamia, que es todo lo que viene por debajo. La porción arterial de los capilares, la porción venosa de los capilares. Entonces tenemos una macrohemodinamia y una microhemodinamia. Cada uno de estos tiene una regulación diferente, es decir, la cantidad de sangre que llega hasta la arteriola, la cantidad de flujo de sangre que llega hasta la arteriola terminal, depende de una regulación sistémica. Y esa regulación sistémica es la presión arterial. La presión arterial regula la macrohemodinamia hasta las arteriolas terminales. La presión arterial determina cuánto de perfusión, cuánto de flujo de sangre va a llegar hasta este extremo. Mientras que la microhemodinamia tiene una regulación no sistémica, es una regulación local. Eso quiere decir que ellos se regulan por sí solos. Cuando necesitan más capilares para llegar más, para llevar más oxígeno, nutrientes a estas células de aquí, de los tejidos, su regulación va a ser local. Abren más capilares o cierran menos capilares. Si es una regulación local,
allá adentro tiene que haber alguien que regule eso, y son las células endoteliales. ¿Ya? Entonces, la macrohemodinamia tiene regulación sistémica, la presión arterial. La microhemodinamia es regulación local, células endoteliales. Es por eso que la presión arterial no es sinónimo de shock, porque el shock se va a producir el daño aquí en la microhemodinamia. Pero la presión arterial la vamos a utilizar porque si vemos la cantidad de sangre que llega a un tejido, el flujo de sangre que llega a un órgano, depende de la presión arterial menos la presión venosa sobre la resistencia vascular. Si pensamos que presión venosa y resistencia son variables que no se van a modificar, al final resulta que el flujo de sangre que llega a un tejido depende de la presión arterial. Por eso se utiliza a la presión arterial no como un sinónimo, sino nos ayuda para el diagnóstico de shock, porque con la presión arterial yo estoy evaluando, aunque sea solo en la macrohemodinamia, cómo está llegando el flujo de sangre hasta esta porción. ¿Sí? Pero no es sinónimo, estamos viendo que aquí la regulación es completamente diferente y aquí se va a producir el shock. Entonces tenemos la macro y microhemodinamia. Por eso utilizamos la presión arterial. Eh, entonces la presión arterial va a ser aquella que nos está ayudando a tener una idea de cuánto de flujo de sangre llega a los tejidos. Pero no es completamente exacto para ver la microhemodinamia. Aquí ven una forma de cómo sacar la presión arterial media, como pueden hacer, seguramente van a recordar, en lo que han visto. La presión arterial media es 1/3 de la diferencial más la diastólica. Sistólica menos diastólica entre 3 más diastólica. ¿De qué forma podríamos evaluar la microhemodinamia? Mediante la capiloroscopía, que es un proceso que generalmente no se lo hace. Evaluar la parte de los capilares. Eso sería la evaluación de la microhemodinamia, que tiene su regulación local, hemos dicho, ¿no? Las células endoteliales. Miren aquí, en los pacientes choqueados, algunos estudios han visto que, o algunos experimentos, estudios han visto que se puede utilizar la capiloroscopía, especialmente de la parte de la cavidad oral, en relación a lo que son las encías, la lengua. Miren, aquí podemos ver cómo están los capilares en los pacientes que están choqueados. Está valorando la microhemodinamia. Cómo están este tipo de regulación local. Y como les decía, a nivel de la microcirculación, entonces la regulación es local y principalmente va a estar dada por las células endoteliales. Bueno, entonces hasta aquí, eh, ¿cómo vamos a diagnosticar el shock? Por la presión arterial. Sistólica menos de 90, arterial media menos de 65, que disminuya más de 40 milímetros la sistólica de un hipertenso. Es fácil diagnosticar con presión. Si está hipotenso es sencillo, todo hipotenso está choqueado, pero no es sinónimo. Y si está normotenso, y si pienso que está choqueado, tengo que buscar las posibilidades de que sea un shock con presión arterial normal. ¿Qué pasa en el shock? ¿Por qué es tan importante? Hemos dicho que es hipoperfusión tisular, significa que no hay buen flujo de perfusión en los tejidos. ¿Pero qué va a producir eso? ¿Por qué es tan importante diagnosticarlo? Eh, Dentro de lo que es el metabolismo normal de las células, eh, todo proceso metabólico celular se va a producir con la finalidad, bueno, se va a producir con la necesidad de tener energía. Y esa energía es el ATP. El ATP que forma cualquier tipo celular se produce gracias a la glucólisis, a la degradación de la glucosa en presencia de oxígeno, que significa que todas nuestras células producen energía degradando la glucosa con un metabolismo aeróbico.
genera acetilcoenzima A, entonces ciclo de Krebs, genera dióxido de carbono, agua, y al final produce aproximadamente 36 moles de energía por cada mol de glucosa. Normalmente lo que se produce es una cantidad suficiente de energía para que esa célula siga con sus procesos metabólicos, enzimáticos, etc. Necesitamos oxígeno principalmente. En ausencia de oxígeno, es decir, en presencia de shock, vamos a entrar a un metabolismo anaerobio. Ya sabemos que genera ácido láctico. Este metabolismo anaerobio produce energía, pero en una cantidad muy pequeña. 2 moles de ATP por cada mol de glucosa, que es muy poco. Para estos 36 que producía con oxígeno, muy poco. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, esta célula que está produciendo menos energía va a tratar de aumentar la extracción de oxígeno. Es su primer mecanismo de defensa. La extracción de oxígeno se abrevia como RO2. Aquí. Va a empezar a extraer más oxígeno para que su consumo de oxígeno se mantenga normal. El VO2 va a tratar de extraer la mayor cantidad de oxígeno. Y además, este aumento de la extracción de oxígeno para mantener su consumo de oxígeno también va a estar ayudado por una adecuada disponibilidad de oxígeno, que es la DO2. La DO2 está aquí. La DO2 es igual a el gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por 10. Esto ya lo hemos visto cuando con los alumnos que les pasado práctica en la gasometría, el contenido arterial de oxígeno. Entonces, ¿de qué depende que haya una buena disponibilidad de oxígeno en mis tejidos, en mis células? Depende del gasto cardíaco, del contenido arterial de oxígeno, que igual era hemoglobina, y aquí vemos la fórmula del contenido arterial de oxígeno, es hemoglobina, saturación, presión arterial de oxígeno. Entonces, mi disponibilidad de oxígeno va a ser fundamental. También nuestro organismo va a tratar de mejorar la disponibilidad de oxígeno, mejorando la oxigenación, mejorando el gasto cardíaco, eh, para que esta célula siga teniendo un buen aporte de oxígeno, pueda extraer el oxígeno que necesita y pueda mantener el consumo de oxígeno normal. Cuando esto ya no es suficiente, va a entrar un desequilibrio. Cuando la extracción ya no es suficiente, y lo que se va a producir es un metabolismo anaerobio. Empezamos con la producción de lactato y junto con el lactato la acidosis metabólica. No solamente existe esta forma de compensación en la cual mi organismo aumenta mi disponibilidad de oxígeno, mejorando mi gasto cardíaco, mejorando mi oxigenación, y también mi célula trata de extraer más oxígeno para mantener su consumo, sino que ya cuando no es suficiente y empieza con metabolismo anaerobio y tiene poca energía, empieza a utilizar los depósitos de energía, de fosfatos de alta energía que se encuentran a nivel mitocondrial. Y ya cuando estos depósitos intracelulares se agotan, entonces esta célula empieza a disfuncionar porque ya no tiene energía para mantener su metabolismo normal. Entonces el shock al final produce disfunción celular. Y la disfunción celular va a ocasionar como en última instancia la muerte celular, ya sea por una muerte inmediata o una muerte programada por apoptosis. No solamente la disfunción de unas cuantas células, sino que esto van a ser células de diferentes órganos y tejidos, por lo que la disfunción celular se va a traducir en disfunción orgánica y eventualmente falla orgánica.
y a mayor compromiso, mayor mortalidad. Entonces el shock es tan importante porque una vez que se empieza a producir, nuestras células no pueden producir energía, no hay oxígeno. Empiezan a producir energía, o primero tratan de compensar mejorando la disponibilidad, mejorando su extracción, y si no es suficiente, consumen la energía que tienen reservada, y si esto no es suficiente, entran en el metabolismo anaerobio, producen muy poca energía, que ya no va a ser suficiente para mantener su funcionalidad, y eventualmente disfuncionan, mueren de manera inmediata o de manera programada, y la muerte y disfunción celular eventualmente se traduce en disfunción de varios órganos y falla de varios órganos. Hay una diferencia entre disfunción y falla que vamos a ver también hacia el final. Entonces, hasta aquí quiero que quede bien en claro es que shock es muy importante. Definiciones. El shock es insuficiencia cardiocirculatoria, hipoperfusión tisular, según la causa, según el resultado final. Shock no es hipotensión, no es sinónimo, pero me ayuda a diagnosticar, es sencillo diagnosticar con hipotensión. ¿Cómo diagnostico shock por hipotensión? Con estos parámetros. ¿Puede haber un paciente choqueado normotenso? Sí, puede haber. Tenemos que tener eso claro en la cabeza, que no siempre va a ser hipotensión. ¿Sí? Eh, eh, ¿Por qué es tan importante el shock? Porque la disfunción celular se va a producir por falta de energía, por metabolismo anaerobio, y eventualmente estas células van a ser de diferentes órganos, tejidos, va a haber disfunción orgánica y falla orgánica múltiple. Perdón, vamos a quedar aquí. Gracias por participar. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, doctor.